terminar. Bueno, iniciemos entonces, jóvenes. Antes que todo me gustaría, bueno, saber, ¿todas están conectadas en el teléfono celular? ¿O hay alguien que esté en una computadora? Johnny. Bien. Yo. Ajá. Pero tienen, El teléfono. bueno, Katie, María José y Nicole están a través de la computadora. Sí. Pero tienen el teléfono cerca. Ajá. No. Lo tengo cargando. Mira a Nicole, Miren. ponerlo a cargar con la computadora. Ajá. ¿Cómo? Sí. Ay, es que tengo cargador, pues sí, es el de mi tío. Y lo tengo escondido. Dile que te lo preste. Bueno, es que miren, les pregunto porque recuerdan que la vez pasada habíamos hablado que íbamos a estudiar un poco, bueno, les había quedado una lectura de la independencia de los Estados Unidos, ¿recuerdan? Y les mencioné que íbamos a tratar de hacer la clase un poco dinámica y a ver qué es lo que ustedes han podido aprender de la independencia de la clase pasada. Entonces, la dinámica que yo les traigo para el control de lectura es una dinámica que se hace en el teléfono a través de un enlace que yo les envío. Y es como un juego, es una trivia, donde les aparecen 10 preguntas y ustedes pues no van a ir contestando sin desconectarse del Zoom. Entonces, lo primero que necesito es que tengan su teléfono a mano. O sea, por eso les solicito su teléfono ahí a mano. Mire, profe, lo voy a traer. Espera. Ajá. Yo voy a compartirle internet a la computadora y me No, voy a pero conectar a la computadora. Yo me voy bueno, a conectar de la computadora. Profesor, yo tengo algo que decir, lo siento que hable mucho, pero es que mire que si se me sale es porque esta computadora a veces se pega y a veces se le conecta el internet. sí, comprendo. Entonces, por eso les digo que desde su teléfono celular no es necesario que compartan a computadoras, sino que ahí el Zoom, bueno, lo que necesitan es que no tengan aplicaciones abiertas más que el Zoom. Ahora, el enlace yo se los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Entonces, la otra aplicación que deben de tener abierta es el WhatsApp. Y después del WhatsApp, el enlace los va a enviar. Perdón, el enlace los va a mandar al navegador de Google. Y creo que en la mayoría de todos los teléfonos está el Google Classroom. Perdón, el Google. Todos los teléfonos deben de tener el navegador. Muy bien. Diana, ¿está atenta a la clase, Diana? Sí, mira, acá estoy. Ajá, ok. Bueno, mantener su cámara siempre activa. Y Mister, hoy no la voy a encender, déjeme, estoy enferma. bueno, pero necesito participación activa, Diana. Y siempre traten de reportar antes todas estas cosas. Bueno. Ya. Ajá. Les recuerdo nuevamente, entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la independencia de los Estados Unidos. Y la independencia hablamos que fue, ¿recuerdan cuándo fue la fecha en que los Estados Unidos se independizó de Inglaterra o Gran Bretaña? 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776. Sí, así es, sí, sí. Ajá, bueno. Y también durante la mitad del siglo XVIII fue donde Inglaterra era la potencia industrial más importante y que mantenía las relaciones comerciales. Entonces también en esta fecha se produjo una rebelión conocida como el motín del café, o perdón, el motín del té. Las causas de esa independencia fueron por la aplicación de las nuevas medidas administrativas, el incremento también del pago de impuestos. Recuerden que Inglaterra era un país de comercio e aumentó los pagos de impuestos, ¿va? Por las diferentes comercios que se daban. O sea, los impuestos establecidos por todos los productos de la corona británica.
También hablamos que George Washington fue el primer presidente, quien contribuyó a la independencia de América. De hecho, él lideró el ejército. Bueno, él lideró grupos de ejércitos para lograr esa independencia. Y se considera el primer jefe de los Estados Unidos que gobernó por 2 años consecutivos. Y luego, pues, les mencionaba sobre la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Cómo Estados Unidos se declaró. Y bueno, todo eso ya debieron de haberlo leído. Ahora, vamos a ver. Revisen su WhatsApp en este momento. Y les tuvo que haber caído un enlace. Hay un enlace ahí, ¿verdad? Dice videojuego educativo, historia control de Honduras. Confirmen si dice así. Sí, señor profesor. Excelente, muy bien. Diana. Sí, profe. Ok. Entonces, hay un, bueno, seleccionen ese enlace. Ay, qué cool eso. ¿Cómo? ¿Y aquí qué hay que hacer? Ajá, bueno, ahora seleccionen el enlace. Los va a direccionar al navegador. Si por ahí les solicita permitir el acceso, denle en que sí. Los va a mandar a una página web donde los va a mandar a una página que les va a solicitar un PIN. A mí ya sale el PIN, pero me sale autor David López, PIN 32. Ajá, así como está haciendo Stephanie, muéstrenlo en pantalla. Que la mayoría están en el teléfono, les dije, ¿verdad? ¿Dónde le tocaste, Esteban? Solo denle en el enlace. Profe, a mí como me lo- salió un Pero me juego. sale Ok, esto. ok, miren a María José, denle de ahí, María José, observen a María José todas, busquen ahí la pantalla de María José. Ah, sí, ya lo tengo, así me sale. Les tiene que aparecer así, ¿ve? Ahí téngalo, María José, un momento más. Con- confirmen con la reacción si les apareció así. O dedito arriba. Ajá. Vamos a ver, María José, lea lo que dice en ese postal. Profesor, a mí me dice calificar. Nicole, cállate. Espérate, vos. Sí, ajá, vamos a ver. Dice, control de lectura, Ajá, independencia de los Estados Unidos. Así Ajá, me muy sale a mí bien. también. Ok, confirmen todas. ¿El qué? ¿Qué? Ya tenemos a Profesor, Stephanie. mire, ve lo que me sale. Así me ¿Qué le sale a mí, parece a mister. usted? Eso tiene tiempo, ¿verdad? Así, o sea, tenemos atrasos entonces con Diana y con Nicole. Eso sale, ¿ves? Sí, pero no le inicien todavía. Le doy Oh, yo calificar. ya lo tengo. Oh, aquí. No, denle bueno, escuchen bien, por favor. Nicole y Diana, denle ahí donde dice Ya, profe, calificar, donde así. hay un símbolo de play. Ajá, ¿Y correcto. ahora? Ahora ustedes, cuando ya le dan el símbolo de play, ustedes ya pueden ir contestando el cuestionario que les aparece. Les va a aparecer una pregunta, ustedes interactúen con la aplicación y les va a aparecer las posibles respuestas. Las respuestas que ustedes consideren correctas, esas seleccionen. Son 10 preguntas. 30. Diga, Stephanie. Ya se me va a acabar el tiempo. Ese es el tiempo, va. Sí, bueno, contesten. Ya pueden ir interactuando con la aplicación. Ese nivel 11, control de lectura e independencia de los Estados Unidos. Nivel 1 le Ahora- doy ahí. Tenés que apretar Sí, ahí donde te seleccionen. dice nivel 1. Ajá, correcto. Ay. Si tienen alguna duda, pregunten, jóvenes.
Profe, si a uno le cheque, está buena. O es que solo se lo ponen ahí. ¿Cómo dice? Si a uno le sale el cheque, es porque está buena. Ah, bueno, O es- ahora, si a ustedes les sale un cheque, la respuesta que escribieron está buena. Si les sale una X, la respuesta está incorrecta. Pero igual siguen avanzando. Promociona el capitalismo en gran... Promociona el capitalismo en Gran Bretaña. Riesgo de promoción del gran capitalismo en Gran Bretaña. Ya terminé. Ok, terminó. Ok, vamos a ver. Creo que aquí me permite ver las calificaciones. Decía que había un promedio para aprobar que era de 60 o del 6%. Voy a actualizar la página a ver qué me... Causa de independencia. Aquí puede establecer... Al final de la aplicación, sí, si usted que ya terminó, le apareció algún mensaje. Y me apareció las respuestas malas, cuántas eran y el promedio. Ah, tómele en captura eso, si pueden, si no, pues no. Corona de David. Yo no puedo tomar captura en este teléfono, profe. No me el Ah, botón. ok, ok. Ok, bueno, pero aquí me salen los datos estadísticos igual. Ya terminé yo igual. Ajá. Trate de tomarle captura a los que puedan al final del juego y lo mandan ahí al grupo. Ay, yo no comí, profe, ¿por qué no me dijo? Ah, bueno. No, igual no se preocupen. Dale. Pero me salió que soy una persona. Mentira. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy una persona que se nos halló. Imagínense, hasta las aplicaciones me dicen a mí. No, mentira, mentira. Pero sí saqué malas. Ujú. Ya terminaron más, ¿verdad? ¿Alguien más ya terminó aparte de Sisi y de Stephanie? ¿Cómo sabe, profesor? Aquí estoy revisando Y le sale, en profe, la no está. computadora. Aparecen aquí usuarios anónimos, pero yo puedo ver sus usuarios. Es que por lo general cuando es necesario, Qué verdadero periodista. esto les pareció en la pantalla de inicio, ¿va? Sí. Ok, cuando terminen todas me lo dicen para realizar el juego en grupo. Ya terminé, profe. Ajá. Diana, ¿cómo va? Si prueban la utilización de todas las calificaciones Ya, profe. Ya, profe. Ajá, Nicole y Navas. Solo teníamos pendiente a Diana.
Ajá. Muévase. Muy fácil. 29 and oh, yeah. A ver, Diana, ¿cómo va? Diana. Bueno, vamos a ver, realicemos entonces el juego grupal. Vamos a ver quién falló. Vamos a ver. Integrémonos entonces a la aplicación de la trivia y recuerden que es sobre el control de la lectura de la independencia de los Estados Unidos. Después me ayudan a calificar la app. Bueno, vamos a ver. Sí, pero ¿puedes dejar un celular? A ver, ¿quién me ayuda entonces? Vamos a repasar, vamos a... Ustedes. El 4 de julio de El 4 de julio de 1776. Ajá, entonces la pregunta es, ¿cuándo se celebra la independencia de los Estados Unidos? Reaccionen ahí con mano arriba. ¿Quién considera que es el 4 de julio de 1976? 1900. 1776. Ajá, reaccionen con la aplicación de Zoom. Dile al profesor que le va a acabar el tiempo. Es que no me confirman, pues. Sí le pusimos ahí, no me... Ajá. Muy bien. Siguiente, ¿quién la lee? ¿Qué representan las estrellas de la bandera de los Estados Unidos? Los 50 miembros que formaron parte de la independencia o los 50 estados. A ver, Los 50 estados. Sí, Los 50 estados de Estados Unidos. lean la respuesta correcta, pero leanla completa. Los 50 estados que forman la Unión. No sea la número 4. Yes. Ok. Katie, léanos la siguiente pregunta. A finales del siglo XVIII, Inglaterra aplicó medios elevados de pago de impuestos. Inglaterra aplicó medidas bajas del pago de impuestos. Aplicó medidas elevadas de pago de impuestos. Sí, Además, la primera. reaccionen con el dedo arriba si creen que está correcta. Profe, mire que a mí esa cosa se me trabó y me tocó otra respuesta. Híjole, qué extraño. Se me trabó usted. Bueno, entonces consideran que fue por el pago del impuesto, bastante elevado. Muy bien. Correcto. Bueno, las que contestaron así van bien. Vamos a ver. El En motín del té. 1773 se produjo una rebelión conocida como la El motín toma de del la té. Bastilla, el motín del té o el Congreso inglés. El motín del té, señor profesor. El motín del té. Vamos. Ya vamos a estudiar un poco más jóvenes. Esto solo es como una dinámica, ¿verdad? Para el control de lectura. Siguiente pregunta, María José. Promoción del capitalismo de la Gran Bretaña. Bretaña, sí, así. Ajá, entonces el riesgo de Inglaterra es una causa de la independencia o provocó la independencia de los Estados Unidos. Independencia de los Estados Unidos, creo. A ver, ¿quién le ayuda? Creo que es una causa de la independencia, creo que era. Es una causa de la independencia, la promoción del capitalismo. El capitalismo en economía, lo hablamos, el capitalismo es una forma de gobierno económico capitalista, donde solo los altos poderes tienen el dominio de las tierras y del pueblo en general. Entonces, esa promoción del capitalismo en Inglaterra provocó entonces
la independencia también fue una causa de la independencia de los Estados Unidos. Ajá, ¿quién ayuda? Stephanie, lectura. Lectura de la siguiente pregunta, Stephanie. No hablen. Todo lo leo. ¿Va? Sí. La independencia de los Estados Unidos se constituyó un país independiente mediante Declaración de la Independencia 1776. Todas son correctas y promulgación de la Carta el 17 de septiembre de 1776. Todas son correctas. Ajá, ¿qué opinan las demás? Todas son correctas. Rápido me compraron estas cajas. Ajá. Noelia, su opinión. Sí, todas son correctas. Es correcto. Los dos casos llevaron a la independencia de los Estados Unidos. La declaración de independencia, que fue como el tiempo donde se redactaron las actas de independencia, y la promulgación de la carta, ya unos años más adelante. Entonces la respuesta correcta es todas son correctas. A ver, Diana, léanos la siguiente pregunta. Causa de independencia, dice. Ajá. Alto impuesto establecido a todos los productos por la corona británica, ninguna es correcta. Altos pagos por las navegaciones en alta mar. A ver, ¿qué opinan sus compañeras? Yo creo que es la primera. Alto impuesto establecido por todos los productos de la corona británica. Sí, sí. ¿Qué opinas, sí, sí? Sí, yo creo que es la primera. ¿Cree? Bueno, sí, es correcto. Esa es una causa. Fue por el alto impuesto establecido por todos los productos de la corona británica. A ver, voluntaria, que lea la siguiente. Ayudó a declarar el acta de la independencia. Benjamin Franklin, Napoleón Bonaparte, George Washington. A ver, ¿quién fue? George Washington. ¿Las demás qué opinan? Benjamin Franklin. Ajá. A ver, ¿quién es más? Con otra respuesta nos vamos. ¿Quién ayuda a redactar la acta de declaración de independencia de los Estados Unidos? Fue Benjamin Franklin. Benjamín. Ah, bueno, muy bien. Fue Benjamín. Primer presidente de los Estados Unidos. Esto dígamelo en coro. ¿Quién fue? George Washington. Correcto. Porque nadie habla. Tomamos. Ay, se fue el profe.
Completaron la evaluación, el control de lectura, ¿cierto? ¿Qué les pareció la aplicación? Ay, profe, muy bonita. Por eso sus clases no me aburren. Sí, ya me reportan que es a la única. No, pero yo Es verdad, Stephanie. sí me conecto, ¿no? A las otras sí, no me dan ¿Qué ganas de tan conectar. cierto, Sí me qué tan conecto. cierto es eso? Ah, Lo ha dicho. pero sí me conecto, maestra. Bueno, me hicieron conectada, ¿verdad? ¿Quién falta? Vamos a ver. María José. Eso espero, Stephanie. Muy bien. Bueno, vamos entonces a concluir el tema el día de hoy. Se está volviendo a llamar María José. Y hablando sobre la declaración de los Estados Unidos, ¿va? Y ocupo participación activa porque vamos a retroalimentar un poco lo que ya acabamos de estar estudiando. Recuerden, independencia. Maestro, es que no está hablando, es que yo no lo entiendo. Porque no lo entiendo. Ajá, ¿se escucha bien ahora? Ah, ajá, un poco, pero se le escucha como entrecortado. Sí, es que miren, no sé, la señal al internet que tengo yo aquí. Muy bien, independencia de los Estados Unidos. Hablemos un poco sobre lo que ya hemos estudiado. Y sobre el origen y las características de las 13 colonias ingleses en América. Ya mencionaron ustedes que, bueno, las franjas rojas de la bandera de Estados Unidos representan las 13 colonias en aquel entonces inglesas que se independizaron aquí en América. Vamos a ver, quiero que enumeren el nombre de esas 13 colonias en sus cuadernos. El primer día de Acción de Gracia fue en el 1621. Entonces, el nombre de esas colonias son las siguientes. Tenemos aquí, vamos a ver. Por ejemplo, podemos mencionar a esta colonia estadounidense que queda como en el bracito de los Estados Unidos. Una colonia, dos colonias. Nueva York, que es ahora una ciudad importante en los Estados Unidos. Tercera colonia, cuarta colonia. Nueva Jersey, que ya se ha escuchado. También la colonia de Pensilvania en aquel entonces. Tenemos otra colonia, otra colonia. Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares en los estados que pertenezcan a alguna de esos lugares? Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia.
Yo tengo familiares. Ujú. Y Nueva York está, Yo tengo familiares, pero ahí donde usted dijo no vive nadie. están en el lado centro, de seguro. ¿En qué ciudad están? Nada más. Están en Miami, están. Ah, Miami. En Florida. Más al sur está. Más al sur es un bracito que sale aquí en los estados. Miami, Florida. O Florida. Bueno, quiero que también se enfoquen en el mapa porque las mapas, perdón, los mapas muestran la forma en que los ingleses tomaron posesión de esas tierras. Entonces, da a entender que los británicos llegaron por la zona atlántica y tomaron todas esas costas, desde Georgia hasta Massachusetts, provincia de los Estados Unidos, o las independencias que, bueno, los estados que se declararon independientes ya de la colonia británica, de los ingleses. Bueno, ¿tomaron nota de las colonias? Porque si les pregunto en examen, escriba el nombre de 2 colonias de la independencia británica o que conformaron independencia de los Estados Unidos. Ya ustedes ya tomen nota. Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y otros lugares que ya se han mencionado, como Nueva York. Una ciudad, se dice, bastante antigua de los Estados Unidos. De hecho, fue la primer capital de los Estados Unidos, Nueva York. Bien, vamos a continuar. Bueno, tenemos un mapa conceptual aquí sobre las 13 colonias. El origen de esas 13 colonias fue la primera colonia inglesa en América, que lo fue Virginia. En la diapositiva anterior tenemos la primera colonia, entonces, que fue Virginia. ¿En qué color está Virginia? ¿Qué color? Esa- Ajá, ¿en Como qué color? piel, creo que como piel. Color piel, va, como café. Ajá. Bien, esa fue la primera colonia que Inglaterra tomó posesión en aquel entonces. Fue en el año de 1607. Los puritanos obtuvieron autorización real para emigrar al Nuevo Mundo, que fue la Nueva Inglaterra. Hasta los mediados del siglo XVIII se fundaron nuevas colonias de diversas características religiosas, sociales y económicas. Las características de esas colonias fue la autonomía entre sí, es decir, ya formaban colonias independientes. Es decir, las formas de gobierno ya las establecían, ya tenían formas de gobierno, estructuras económicas y todo eso. Notable de actividad cultural, la mayoría inglesa y protestante y el intenso desarrollo económico. Profe, había que Origen, copiar ese cuadro. no, yo les voy a ir diciendo lo que van a ir copiando. Origen de la rebelión, esto sí tomen nota como un subtema. Origen de la rebelión. Y Diana se desconectó. Y Stephanie permanezca activa para que tome nota. Recuerden que todo esto son las evidencias que suben al Classroom. La siento que va a andar a última hora, profe. Ayúdeme con las tareas. Muy bien. Origen de esa rebelión. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura. Y yo les indico lo que tienen que escribir. La relación relativamente plácida
entre, entre, Metrópoli. entre metrópoli y colonias y colonias. Entró Ajá. en crisis a raíz de la lucha que enfrentaron a la Gran Bretaña y Francia, sobre todo la Guerra de los 7 años. Estos conflictos dio a los británicos el dominio del comercio marítimo y colonial. Francia perdió Canadá y a la India, pero dejó la corona endeudada y obligada a asumir los gastos, que significaría administrar los nuevos territorios que habían ganado. Lo de abajo también lo leo. Sí, léalo. Consciente del que las colonias en general, ahí no sé qué dice porque no leo. Okay, comparto de nuevo. Las colonias en general pagaban pocos impuestos y burlaban permanentemente el monopolio comercial del gobierno del Jorge Treva y el Parlamento británico. Decidieron remediar esta situación reforzando el control metropolitano sobre los colonos y aprobando diversos impuestos. Correcto, muy bien, gracias María José. Entonces, una de esas rebeliones o las causas prácticamente de esta rebelión, bueno, de este acontecimiento fue porque las colonias entraron en una gran crisis económica y a través de las luchas estas colonias se enfrentaron a Gran Bretaña, o sea, a Inglaterra y a Francia. Ahora, este conflicto, dice el dato por ahí, que duró 7 años. Tal conflicto les permitió a los ingleses el dominio total del comercio en las costas atlánticas. Ahora, Francia perdió parte de Canadá y perdió parte en la India. Es decir, que Europa prácticamente sí se encontraba en un solo. Europa era un continente que dominaba todas las provincias americanas, provincias asiáticas. Dejó la corona endeudada, por esto entonces también las colonias pagaban pocos impuestos y se burlaban permanentemente del monopolio comercial. Entonces por eso reforzaron, o sea, por las pérdidas que habían tenido con las guerras entre diferentes naciones, Inglaterra se vio obligado a incrementar el pago de los impuestos. Y es por eso que se provocan las causas a que las colonias las colonias ya de los Estados Unidos empezaran a formarse de manera más independiente. Muy bien, puedo continuar, ¿verdad? El que teníamos que copiar ahí, profe. Bueno, la causa es, lo que tienen que copiar es que la causa primordial era que el conflicto, prácticamente lo que está aquí, se lo voy a subrayar. Ahí está, lo que está en azul.
Me notifican cuando tengan listas aparte. Ya, profe. Ya la terminé. Ok, muy bien. Ya, profe. Ok. Ya, profe. Ajá, ok. Ya terminé, maestro. Ok. Vamos a ver. Bueno, solo este es un esquema, no tomen nota. El origen de la rebelión fue, bueno, los antecedentes fue a través de la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763. Otro antecedente que se reporta para la independencia también es que esta guerra dejó a la corona británica endeudada y obligada a asumir todos los gastos por los territorios conquistados. Y esta guerra de los 7 años fue entre Inglaterra contra Francia. Es decir, esto fue en Europa. Y la guerra provocó entonces que la deuda incrementara y dejó endeudado a todos esos territorios que estaban aquí en el continente americano. Es decir, las provincias, las primeras provincias. Las causas de la rebelión fue que el rey tercero, Jorge III, y el Parlamento británico decidieran aplicar a los colonos una serie de impuestos. Es decir, tras esa deuda que se provocó por la guerra, Inglaterra impulsó entonces a cobrar más dinero de los impuestos. Y ahí por los impuestos, el nombre de los impuestos que se cobraban en aquel entonces, para pagar la deuda. Entonces las colonias reaccionaron, ¿va? La primera reacción de los colonos fueron, es decir, de las colonias que rechazan el incremento del impuesto, de tal manera que los obliga a organizarse. Toman el parlamento que se dio y revocó a las contribuciones, pero mantuvo un impuesto al té, el famoso té. Ahora, ¿qué es la fiesta del té? Vamos a ver, Stephanie. La famosa fiesta de té. Ahí se desconectó esta muchachita. Nicole, ayúdenos con la famosa fiesta del té, ¿va? La fiesta del té Boston, 1773. La ley del té dada por el Parlamento a favor de la Compañía de las Indias Orientales dieron origen a nuevos conflictos, cuyo punto culminante fue la protesta de los colonos en el puerto de Boston. Massachusetts Massachusetts. Tea Party. Sí. O Este hecho fiesta de convenció té. a Jorge III a restablecer el principio de autoridad mediante la fuerza. Correcto. A ver, el primer Congreso Continental. Sí, sí. Primer Congreso Continental, Filadelfia, 1774. Los colonos reaccionaron de forma solidaria y se reunieron en Filadelfia, ratificando su fidelidad al rey Jorge III, pero acordó enviar a Londres una declaración de derechos agrarios que explicara y defendiera la posición de las colonias. Y a través de esto se desarrollaron las batallas de Legions. Bueno, ahí están los nombres. Los enfrentamientos armados entre estos colonos y casacas rojas y la rebelión abierta de las colonias de Nueva Inglaterra hicieron necesario un segundo Congreso Continental.
¿Han escuchado que a los norteamericanos les decimos comúnmente como gringos? ¿Han escuchado? ¿Alguien sabe el origen de este principio gringo? O sea, ¿por qué nosotros les decimos gringos? No, ¿alguien sabe? Bueno, en realidad, en los principios, bueno, los gringos nosotros los tomamos como aquellas personas robustas, de buena altura, de piel blanca, tal vez ojos azules, rubios, pero realmente los gringos eran indios, que vestían de plumas y todo eso. Entonces se dice que el gringo era como un estallido de guerra, donde los indios se reunían al momento de un combate y cuando venían las coronas, bueno, existían, bueno, la gobernanza de otros países, ellos acudían al llamado gringo, gringo, gringo. Entonces era más que todo ¿cómo les digo? Como un aliento para poder combatir combatir en la guerra, pues vaya, para así decírselo. Y los gringos realmente eran los indios de Inglaterra. Gringos eran los indios de Inglaterra. No el famoso imagen de la persona que tenemos en nuestra mente. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que esta fue la otra parte que ustedes debieron de escribir. Copien lo que está ahí en pantalla como subtema. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Esto fue el 4 de julio de 1776. A través del Segundo Congreso de Filadelfia, se acordó crear un ejército continental al mando ya entonces de este personaje, George Washington, y acordó la Declaración de la Independencia en el año 1776. Todo esto fue elaborada por una comisión presidida por Thomas Jefferson y consideraba que el acta de nacimiento de los Estados Unidos. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y él fue el autor de la Declaración de la Independencia de las 13 colonias. En esta Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América se expresa, es decir, está escrito lo siguiente. Sostenemos como evidentes por su propio mérito estas verdades, que todos los hombres han sido creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inaleíbles, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, prácticamente se está declarando que el hombre nació para gozar de plena libertad, para tener constituido una vida y para que todos partamos en busca de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que reciben su legítimo poder de pensamiento o de consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que una forma de gobierno se rija en destructora de tales principios, el pueblo tiene derecho a reformarla y a abolarla sería, es decir, destruirla. Cuando exista, decía entonces, en esta independencia se declaró que cuando exista formas de gobierno que no ayuden a un sistema que está siendo gobernado, o sea, que no ayude al pueblo, dice que el pueblo tiene derecho a devolar, a destruir esos principios o esas formas de gobierno. Tal y como se podría dar en nuestro país. Ante tanta inconformidad, el pueblo es quien tiene el derecho de poder abolir estos decretos que no están siendo partidarios de todo el pueblo.
Es un principio, por eso los Estados Unidos resalta la independencia en la historia contemporánea porque es un principio de organización por las cuales los países merecen a veces ser independientes. ¿Habían terminado con esa parte? Ok. Y quien redactó el acta de independencia fue Thomas Jefferson. Tomen nota. El personaje que redactó el acta de independencia de los Estados Unidos fue Thomas Jefferson. Y ahí en la imagen aparece la posible acta de independencia de los Estados Unidos, el julio 4 de 1776. Y la firma de todos los parlamentarios o de todas las personas que conformaban las provincias norteamericanas. Thomas Jefferson. Bueno, la guerra de la independencia. La guerra de la independencia fue por la batalla de la Saratoga en el 77. La lucha que se desarrolló a partir de entonces, en la que los británicos tenían todas las ventajas, pareció inclinarse contra los rebeldes, hasta que la victoria de estos en Saratoga decidió finalmente a Francia, enemigo tradicional de los ingleses, al intervenir en la lucha. Es decir, que Francia se le unió a los a los norteamericanos a combatir la lucha de la independencia. Entonces Inglaterra se declaró, bueno, prácticamente con esto, Francia se declaró enemiga de Inglaterra. A ver, Canadá, ubican a Canadá bueno, figuremos un mapa de Norteamérica. ¿Canadá está al norte o al sur de los Estados Unidos? Ajá. Pregunta. ¿Al norte o al sur de los Estados Unidos ubicamos a Canadá? Geográficamente. Al norte. Al norte, profe. Al norte, muy bien. ¿Y Canadá, qué idioma se habla? ¿Qué idioma se habla en Canadá? Inglés. Inglés y sobre todo el francés. Entonces, Canadá prácticamente es una paga de los Estados Unidos por la ayuda de la independencia. ¿Sabían eso? ¿Lo sabían? Ahora ya lo saben. Canadá es como que una paga de los Estados americanos por la ayuda a poder independizarse de Inglaterra. Por esa batalla que le ayudó en la batalla del Saratoga en el 77, 1777. Vamos a ver, Stephanie, ayúdenos ahí con la lectura de Benjamin Franklin, que ya ustedes han investigado un poco quién fue Benjamin Franklin. Influido por eso, ¿verdad? Sí. Influido por el enviado de los norteamericanos, Benjamin Franklin, el rey Luis XVIII, el rey Luis XVI ofreció a los sublevados reconocimiento político, apoyo económico y una alianza militar. Los recursos desplegados por Francia, además se aliaron España y los actuales Países Bajos, permitieron la victoria final en Yorktown. Correcto. Y el traslado de los Versalles. Vamos a ver, Noelia. El Tratado de los Versalles de 1783. El gobierno británico se negó a
Prolongar, dice, un conflicto excesivamente costoso y accidente a negociar y afirmar la paz de Versalles en 1783, en ese que se reconocía la independencia de los norteamericanos y le decían diversas concesiones, tanto en ellos como sus aliados. Ujú. Y dentro de esos representantes ingleses se negaron a aparecer en el cuadro. ¿Va? Una pintura abstracta ahí, que los representantes, bueno, esta es una pintura que redacta el momento de Versalles, el Tratado de Versalles, jóvenes. Debemos de identificar que es el momento crucial en que ambas partes firman tratados de paz, firman convenios. Ahora, al no haber fotografías en esos entonces, la forma en que se deja establecido o evidencia, ¿va? Es que se hacían pinturas. Entonces podemos identificar como que esos personajes sean George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, quienes representaban las independencias de los Estados Unidos. Pero dice la historia ahí que los representantes ingleses... Hola. Sí, sí. John Adams también ayudó a redactarla. ¿Quién ayudó? John Adams. Ah, bueno, entonces, igual, independientemente de quien haya representado ahí, fue la fotografía establecida que los ingleses o los británicos se rechazaron a aparecer en ese cuadro, ¿va? Porque obviamente, habían perdido la batalla. Y bueno, esta es una línea de tiempo donde se desarrolló el conflicto. En el 73 fue la fiesta del té o el Tea Party. En el 74, el primer Congreso Continental en Filadelfia. En el 75 fue la batalla cuando se realizó el segundo Congreso Continental. Y aquí en el 75 es cuando empiezan los Estados Unidos a declararse independientes, que fue en el 76. En el 77 fue la batalla o el conflicto final que parte del origen de la independencia de los Estados Unidos. En el año 78 también fue la intervención francesa. En el 81 fue la batalla de Yorktown. Y en el 1783 fue la paz de Versalles o el Tratado de París. Y todo esto provocó una nueva nación americana, con la Convención de Filadelfia, la construcción norteamericana, que fue la primera constitución del mundo, basado en principios liberales, con la separación de los poderes, participación y la democracia. Jóvenes, yo les pregunto, ¿cuáles son los 3 poderes del Estado de nuestro país? Ejecutivo, judicial y legislativo. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Este es un modelo de gobernanza gracias a la independencia de los Estados Unidos. Es por eso que países centroamericanos toman este modelo. Porque el modelo de gobierno dice que los Estados Unidos ya crea la primera constitución. ¿Qué es una constitución? ¿Qué será una constitución? Por ejemplo, cuando hemos escuchado de constitución, habla de Constitución de la República de Honduras. ¿Qué es la Constitución de la República de Honduras? Esto deberíamos de manejarlo porque son temas de cívica desde primer ciclo hasta noveno. Entonces, ¿qué es la Constitución de la República? ¿Alguien? ¿Qué es la Constitución de la República? La organización o forma de gobierno. Casi no la escuchamos bien, sí. Vuelva a repetir, por favor. No sé si es eso, pero organización o forma de gobierno. Es la forma de gobierno que establece un país. O sea, son las leyes y las normas que todo ciudadano que habita en una determinada región debe de someterse a ellas. Entonces, la Constitución de la República son las normas y leyes por las que todos los ciudadanos o ciudadanas debemos de someternos a ellas. Entonces, este modelo se saca de la independencia de los Estados Unidos.
Entonces los Estados Unidos empieza a gobernar en los tres poderes y establece entonces siempre una república federal y se elige como primer presidente a George Washington. Ya entonces se delegan. ¿Quiénes pertenecen al poder legislativo, por ejemplo? En nuestro país, ¿quiénes pertenecen al poder legislativo? Congreso Nacional. El Congreso Nacional, los encargados de promulgar o de realizar leyes, de anular o decretar leyes. Muy bien. El Poder Ejecutivo. La Corte Suprema. El Poder Ejecutivo. ¿Seguros? El ¿Seguras? Ejecutivo del presidente. ¿Qué opinan las demás? ¿Quién conforma el Poder Ejecutivo? El presidente. Ajá. 2 a favor. Una respuesta más. ¿Alguien más? El Poder Ejecutivo lo conforma el presidente de la República, con todas las secretarías, la que se encarga de ejecutar, por ejemplo, la Secretaría del Despacho Presidencial, la Secretaría de Prensa, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, de Salud, de Turismo, de Trabajo, de Obras Públicas, de Industria y Comercio, de los Recursos Naturales. Y por último, el Poder Judicial, ahí sí ya lo constituye la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, juicios. Las apelaciones seleccionadas, apelaciones del trabajo, las letras de lo criminal, las letras de lo criminal, las letras de la niñez y de la adolescencia y entre otros. Entonces, todas estas formas de gobierno son un modelo de la independencia de los Estados Unidos. Es por eso que nuestro país adopta esta forma de gobierno. O sea, no solamente hay un presidente gobernando, sino que hay 3 poderes del Estado que ayudan a que ese presidente logre gobernar en buena manera un determinado territorio. Y este es modelo entonces a causa de la independencia de los Estados Unidos. Si no lo sabían, ahora lo saben. Muy bien. Ahora, les voy a dejar estas 6 preguntitas para que ustedes terminen entonces de completar lo que hemos aprendido. ¿Cómo se conformaron las 13 colonias inglesas en América? ¿Cómo afectó la Guerra de los 7 años en Gran Bretaña? ¿Cuál fue la causa principal de la rebelión de los colonos? ¿Qué fue la fiesta del té de Boston? ¿Cuáles fueron los principales hechos políticos militares de ese conflicto? ¿Y qué forma de gobierno estableció la Constitución norteamericana y quién fue su primer presidente? Esto yo se los... Y partimos de esto entonces hablando cuál fue la importancia de la Constitución de Norteamérica. Muy bien, estas preguntas se las voy a mandar en captura al WhatsApp y ¿cómo se llama? La presentación se las voy a compartir en el Classroom y les envío un enlace. Les voy a enviar un enlace al WhatsApp para que ustedes la tengan. Y con estos jóvenes vamos a concluir, vamos a detener los temas del tercer parcial para que la próxima semana retroalimentemos todo lo que hemos visto para que ustedes ya hayan ejercido la práctica de los temas vistos hasta este momento, para que ya estén ready, como se dice, para el examen. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas, ¿verdad? Bueno, hablaremos entonces con la revolución industrial partiendo desde el cuarto parcial. La revolución industrial, las causas, las consecuencias, qué países, cuando la independencia también de
de América Latina y otros temas y que son interés para comprender la actualidad o la forma de gobierno en nuestros días. Muy bien, jóvenes, nos desconectamos y nos vemos a la 1:30 en clase de Profe, ética profesional. profe, Hola. fíjese que nosotros, Stephanie, Nicole y yo, Ajá. vamos a dar charla por si nos metemos más tarde. Son 3. Sí, Stephanie, Nicole y yo. Las mejores Ok, de la... vamos a... Pero ¿a qué horas van a conectarse? Solo son 10 minutos, creo, de charla y después nos conectamos. Bueno, a la 1:45 nos vamos a conectar todos. A la 1:45. Dele, pues. Ok, vaya, listo. Gracias.